Radio La Voz se Sí. hizo más conocida desde que la cerraron. Dice que no hay mal que por bien no venga. Ayer el programa de Beto Ortiz pasó un audio en el que, atribuyéndoselo a usted y a Radio La Voz, en el que señalaban que asusaban a la gente diciendo que había miles de muertos. O sea, ¿ese audio Sí. le pertenece a usted? No, Ustedes? no pertenece, no es la voz de ninguno de nosotros, Ya. con toda seguridad, ni de una llamada telefónica. Además, en ningún momento los personajes que se entrevistaban en ese reportaje dijeron Radio La Voz hemos escuchado, sí hemos escuchado radioprograma. O sea, ¿usted cree que esa transmisión puede ser de radioprogramas? Puede ser de una llamada que le han hecho a radioprogramas. ¿Qué es lo que ustedes empezaron a narrar cuando sucedieron los hechos? Comenzamos a narrar tal como estaban sucediendo los hechos precisamente ahí. Pero por eso, A ¿qué las era- 6 qué y era lo media que de la decían? mañana recibimos la primera llamada que comienzan a informar que se había iniciado el desalojo. Luego, después de media hora, comenzaron a llegar los primeros reportes de heridos, algunos escapando de la balacera que ya se escuchaba y otros siendo trasladados por sus propios compañeros nativos. Nosotros, el último informe que se dio, porque a las 11 de la mañana nos cortaron la luz y salimos del aire, fue de 7 policías muertos, que es lo que se había logrado ver. 7 policías muertos y más o menos unos 8 o 9 nativos. ¿Qué Esa es la dijeron? información que de lo que habían visto directamente los reporteros, nada más. ¿Y a qué hora recuperaron la luz? Ya la luz vino más tarde, pero como escuchamos a las 10 de la mañana las amenazas de la ministra Mercedes Cabanillas, en realidad ya no salimos. Dije, nos están amenazando y es muy posible que en algún momento salgamos del aire. Se sabía un día antes, se sabía, todo el mundo conocía que iban a ser desalocados. Se vio el movimiento de tropa en la ciudad, que llegaban, helicópteros que volaban. ¿Usted Y creía luego- que era cierto lo que pasaba o...? Pero si estaba escuchándolo. Y en realidad cuando comenzaron a llegar las noticias de muertos y sobre todo de policías, era peor, era increíble la cosa. No pensamos que se hubiera llegado a ese extremo, pero ¿cómo van a morir policías? Y prácticamente la primera actitud de los nativos era que se vayan, que se regresen, o en todo caso, bueno, retenerlos, alguna cosa, pero en la desesperación se les escapa balas, ráfagas, hieren a nativos, caen, y ahí sí, pues ellos ven caer un hermano, inmediatamente los desarmaron y los mataron a los policías. ¿Y usted por qué cree que se dio la masacre en la estación de policías? ¿Cuál sería una explicación La explicación racional? sería, sí puede ser válida la explicación de que los nativos se enteraron de que sus hermanos estaban siendo atacados en la curva del diablo, ¿no? Por cualquier forma se enteraron, no solamente por la radio, porque emisoras de nivel nacional como Radio Programas, como Radio Marañón de Jaén, que incluso transmiten a Guajún, estaban hablando de lo que pasaba en la curva del diablo y de la forma como ellos narraban y hablaban, pues Radio La Voz se queda chiquita. O sea, se enteraron efectivamente de que había muertos hermanos y ellos tienen dentro de su cultura eso del ojo por ojo, diente por diente. Entonces, por eso, pues, sacrificaron a esos policías que estaban ahí, con los cuales se llevaban bien durante varias semanas ya. Aclare, Radio La Voz, ¿dónde está ubicada? Radio La Voz está ubicada en la ciudad de Bagua Grande. El radio de acción de La Voz es la provincia de Ucubamba y sus dos principales distritos, Bagua Grande y Cajarulo. No llega más allá, porque es una emisora que tiene una antena con una potencia de solamente 100 vatios. Si hubiéramos incitado a la violencia, hubiera habido violencia ese día en Bagua Grande. Y en Bagua Grande no se ha quemado un solo local, no se ha apedreado un solo local, mientras en otra Bagua sí 6 locales incendiados. Entonces, ¿dónde está la incitación a la violencia? La transmisión de esta radio podía llegar a los ciudadanos que estaban en Bahuachica o a los que estaban en la estación número 6? No, de ninguna manera, no podía llegar, en absoluto, ¿no? Hay otras emisoras de la otra Bagua así potentes que llegan fácilmente allá. Y antes de la amenaza del mismo día de Mercedes Cabanillas, ¿ustedes Sí. habían tenido amenazas anteriores? Siempre hemos tenido amenazas de les van a cerrar la radio, no se metan con el gobierno. ¿De parte de porque quién hemos eran las tenido, ¿no? amenazas? Anónimas. Anónimas, Más ¿no? ¿Qué eran? ¿Llamadas telefónicas. Y de vez en cuando directamente el gobernador político, que es aprista, nos decían, se están metiendo en camisa de 11 varas, algún día van a tener problemas, así de una manera vedada. Desde el mismo día 5 a las 10 de la mañana y en las horas siguientes y en los 2 días siguientes, Mercedes Cabanillas, Aurelio Pastor, el señor Jorge del Castillo, amenazan a Radio La Voz que está incitando a la población. Y el ministro de Transporte dijo, 2 emisoras serán clausuradas, serán cerradas. Y no dijo
por supuesto, los nombres, pero adelantó. Y luego sale la resolución, pero con otras causales. Ya inventaron otras causales. No se atrevieron a decir que nos cerraban por los informes que estábamos dando. Por eso nosotros hemos lanzado la hipótesis de que este señor gobernador político es quien nos ha denunciado, y como es una denuncia que viene de un compañero aprista, pues los compañeros apristas de la cúpula lo han tomado en serio. ¿Y ustedes qué cosas incumplían? En primer lugar, el ministerio quiere que coloquemos la antena en un cerro denominado Morería Alta, que es un cerro que el municipio extiende un certificado diciendo que no es apto para poner ninguna antena ahí, no hay luz. Comunicamos esto al Ministerio de Transporte diciendo que provisionalmente íbamos a colocar la antena de transmisión en el sector de Las Brisas, donde están todas las demás antenas, como ellos no les dicen nada. Luego la homologación. Nosotros tenemos la antena homologada. Ellos el 2 de marzo nos expidieron el certificado de homologación de la antena. Y homologan la antena ahí en el lugar donde dicen que estamos prohibidos. El transmisor no se hizo todavía porque ellos no lo han hecho. Pero hablamos por teléfono y dijeron, no se preocupen, apenas hayan 3 o 4 emisoras por homologar, vamos a viajar, porque no vamos a viajar por ustedes solos. Claro. Por ustedes solos. Ya, o sea, ya estaba ellos enterados. ¿Y hay otras radios que estén en la misma situación? Uy, hay otras radios, colega, que no tienen ni siquiera licencia, completamente clandestinas. Tienen informativos que como todos son ayayeros, todos son a favor de las autoridades, no les pasa absolutamente nada. ¿Cuántas radios así hay, por ejemplo? Hay más o menos 8 radios así. Ahí estoy hablando de la provincia de Cubamba, no de Bagua Chica ni de Jaén, ¿no? Y a la única que le han quitado la licencia es a ustedes. Nada más que a nosotros. ¿Cuál es su línea editorial? O sea, es una línea independiente, pero a favor del desarrollo y el progreso y contra la corrupción. Y en respecto al problema de los nativos, completamente a favor de ellos, en el sentido de que los decretos legislativos deben ser consultados y que no se atente contra el medio ambiente, contra el agua, contra los bosques, ¿no? Con respecto al mismo paro, a los actos, o sea, a veces violentos que se dieron, claro, ¿no? Sí. ¿Cuál era la posición que ustedes tomaban? En el Perú, quien no protesta en voz alta y llega incluso al extremo de tomar carreteras o puentes no es escuchado. Incluso hasta tomando carreteras pasan días y meses y los nativos pues no han sido escuchados en cientos de años, no es solamente un problema de ahora. Todos incumplieron su deber ahí. Las autoridades regionales, las autoridades provinciales no hacían causa común. Hay radios que eran más radicales que lo que ustedes. Sí, claro, hay radios más radicales que no lo suyo. ¿Y a esas otras radios se las ha amenazado, se las ha cerrado? Nada en absoluto, son poderosas. Radio Marañón, por ejemplo, es de la iglesia, pues, ¿no? Son radios poderosísimas. Radio LD de Bagua es otra emisora poderosísima también, ¿no? Y ya nos enteramos que el dueño de Radio LD de Bagua lo había citado el ministerio acá, más de ahí no supimos, ya tuvimos que viajar. O sea, ¿usted cuál considera que es la diferencia que habría entre, o sea, las radios a las que acusan de incitar a la violencia, sí, frente a diarios como Correo, que dice que hay que meterle napalm a los chunchos, así, claro, bastante despectivos, ¿no? O sea, la diferencia es la siguiente, colega, ¿no? Que cuando el medio de prensa es poderoso y ligado a las grandes transnacionales y a la misma publicidad del Estado, no le pasa nada. Ahí está Panamericana. Puede ver lo que quiere, puede cometer lo que quiere y no le pasa nada, ¿no? Incluso dentro del ámbito regional allá, las emisoras que le he mencionado, ¿no? Llámese Radio Marañón de Jaén, Radio LD de Bagua Chica, solo por ponerle 2 ejemplos de radios muy poderosas que han estado transmitiendo también a favor de los nativos, ¿no? De una manera bastante ardorosa, porque sienten el problema de ellos, no les pasa nada tampoco, ¿no? O sea que en el Perú el que no tiene padrino pues no se bautiza.